de Caná de Galilea. Vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, en esta mañana queremos darle gracias, mi Señor, por su maravillosa gracia, su misericordia, con el cual nos ha abrazado, Señor, a cada uno de nosotros. Debo decirle que somos pecadores, que fallamos, Señor, de pensamiento, de palabra y de hecho. Y queremos decírselo a fin de ponernos a cuenta con usted, recibir su perdón, y le damos gracias por ello. Debemos pedirle, Señor, la asistencia de su Santo Espíritu para entender lo que sea su voluntad en esta mañana por medio de su palabra. En el nombre del Mesías, el Cristo, se lo suplicamos, Señor. Amén. Bueno, vamos a estudiar un pasaje, hermanos, que a veces pasamos por alto y tiene mucha riqueza aplicativa en la vida cristiana y que nos habla también a nosotros. Esta es una historia de un evento, de una boda que se dio en Caná de Galilea. Y el Señor, después de que hemos hablado quién es Jesucristo, entonces muestra realmente quién es Él. Y ahora vamos a estudiar en este pasaje algunas cosas que sucedieron al tercer día, después de que hubo el último acontecimiento cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. 3 días después de eso sucedieron estas cosas. ¿Recuerdan ustedes que finalizó el estudio anterior con esta afirmación? Entonces el Señor se dirige a Caná y vemos que el evangelista Juan lleva contado cada acontecimiento, y hay una característica muy importante cuando Juan enseña o explica las cosas que sucedieron en el Evangelio. Y en el orden cronológico, aquí todavía, si ustedes notan, habían pasado muchas cosas ya. En los otros evangelios, Jesús ya había ido. Recuerdan que después del bautismo de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se fue para el desierto, fue tentado. Pero aquí Juan no empieza a decir estas cosas, porque cronológicamente los evangelios no están colocados en el lugar cronológico, valga la redundancia, donde debieran de estar. Pero fíjense bien, aquí el Señor nos va a mostrar un asunto muy interesante. Y Juan, en el versículo 29 del capítulo 1, dijo el siguiente día. En el 35 dijo el siguiente día. Y en el 43 dijo el siguiente día. Y en el 2.1 dice al tercer día. Vamos a leer versículo 1. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Entonces podemos ver que en cada día Jesús no perdía el tiempo. Esta es una cosa muy importante, hermanos, que necesitamos aprender de Jesús, del mismo Redentor. Una cosa, vamos a empezar a ver muchas cosas aquí, vamos a aplicar, hermanos, a nuestra vida. ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros en cosas que no deberían de ser perdidos? Fíjense que algunos pueden decir: pero que yo ando en cierto lugar, voy a cierta celebración, participo de ciertas cosas. De hecho, aquí estamos viendo un matrimonio. Y Jesús, hermanos, y Dios honran el matrimonio. Amén. Amén. Este es un punto muy importante. Pero si hay alguien como ejemplo para nosotros, los creyentes, los que somos discípulos del Señor, número 1, no debemos de perder el tiempo. Jesús nos muestra esto. Fíjense que después de haber llamado a Natanael y a Felipe, el tercer día después de eso, Jesús ya estaba en un lugar. Y usted puede decir, algunos, por ejemplo, los ascetistas, pudieran decir algo diferente de esto. ¡Qué barbaridad! Los legalistas podrían decir: ¡qué barbaridad! El Salvador participando de una fiesta. ¿Con quiénes estaba el Salvador, hermano? Con los impíos, con los paganos, estaba con el mundo. Ahora, hay que tener cuidado, porque cuando yo digo esto, no le estoy diciendo a usted: vayan a meterse donde hagan la fiesta. No, cuidado. Cuidado.
No estoy diciendo eso. Es más, el pasaje no va a mostrar eso. El propósito de Cristo estar en una boda en este momento era para algo importante. Siempre, hermano, la vida de un creyente, cuando vamos a hacer algo, debe de ser por una razón importante. Pero la razón mayor que debe de tener de participar en ciertas cosas es para darle la gloria y la honra al Señor, para dar testimonio de quién es Jesucristo. No solo por participar. Si usted va a ir, por ejemplo, a una boda y solo va a ir para comer y no para quizás tener una oportunidad de tener un tiempo para hablar del Evangelio, mejor no vaya. Así de sencillo. Si va a ir a un lugar cuando lo han invitado y no va a dar buen testimonio, mejor quédese en su casa. Es mejor, es más edificante esto. Pero fíjense bien, Jesús muestra un asunto que él no perdía el tiempo. Hermanos, los creyentes estamos llamados a predicar. Cuando dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, cuando esa palabra ir significa yendo, es un gerundio que significa en cualquier momento donde usted vaya, debe de ir predicando el Evangelio. No necesitamos un método, hermano. No, el Señor no nos ha enviado vamos a hacer una comisión de evangelismo y vamos a ir a cierto lugar. Está bien, está correcto, no estoy en contra de eso. Tampoco estoy diciendo que no se haga. ¿Cómo no? Lo que estoy diciendo es que no solo esa es la oportunidad de hablar el Evangelio. Usted va en el bus, lleva una persona a La Paz, hable el Evangelio. Está en la escuela, los alumnos le dieron la oportunidad, hable del Evangelio. Está en un evento, qué sé yo, una conferencia X, tiene a la par a alguien y le da oportunidad, hable del Evangelio. Si hablar del Evangelio no es pecado, hablar de otras cosas es pecado. Pero fíjense bien, estaba activo el Señor, hermano, muy activo. Y este es un ejemplo muy importante para los que quieren ser discípulos del Señor. De hecho, hermanos, estamos llamados a ser discípulos del Señor en la iglesia. Todos estamos llamados. La pregunta es, ¿cuántos son verdaderos discípulos del Señor? Aquí está el punto. Y ser discípulo, hermano, implica sacrificio, esmero, esfuerzo, sufrimiento, dolores, padecimiento, quejas, implica muchas cosas, pero esto es lo que no nos gusta a nosotros. Entonces, vemos, fíjense bien, podemos ver que cada día Jesús estaba activo, tenía una obra que hacer. Él mismo describió, y fíjense, yo les decía, el estar en una boda para Jesús no simple y sencillamente era que fue convidado a que compartiera con la gente ahí un plato de comida o algo. No era el propósito de él. Fíjense, quiero que vaya al capítulo 5, versículo 17, rápidamente. Miren lo que Jesús dijo. Capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo, hermano, la mente de Jesucristo estaba puesta en trabajar en la obra del Señor. De hecho, había sido enviado con un propósito principal. ¿Qué dijo Juan acerca del Cordero? Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Y cómo iba a evidenciar que Él era el Mesías? Bueno, tenía que hacer algo, ¿no? Tenía que trabajar. Y si Dios trabaja, hermano, Dios, ¿creen ustedes que es perezoso como nosotros? Dios hasta el día de hoy está trabajando. Y hermano, Cristo está trabajando. También Cristo está trabajando. Y Cristo se mueve sobre la base de la gracia de Dios. Y las cosas que hace, las hace precisamente por eso, por pura misericordia y gracia de Dios. Por eso Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, ¿qué es lo que está definiendo Cristo aquí cuando dice esto? Cuando dice yo trabajo, está diciendo necesito hacer lo que Dios hace. Necesito hacer la voluntad de Dios.
¿Y Cristo para qué estaba en esta boda, hermanos? Para hacer la voluntad de Dios. Ese era el propósito principal. Cristo nunca iba a participar en un evento a menos que iba a ser la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos? No oigo ni un amén. ¿Verdad que es difícil? Este es un gran compromiso, hermano, hacer la voluntad de Dios. Déjenme decirles que a veces decimos, voy a hacer la voluntad de Dios, y cuando acabamos de decir eso, ya tenemos la primera dificultad. El problema es que a nosotros nos gustan las evasivas, nos gusta echarle la vuelta a las cosas. Como creyentes, pero eso es bueno, hermano, ser sincero. Cuando usted se queda callado es porque realmente está siendo sincero, no conmigo, sino con el Señor. Bueno, el Señor sabe cuál es el corazón de cada uno. Pero fíjese bien, vamos a entender aquí algunos propósitos importantes acerca de lo que el Señor estaba diciendo. Fíjese, quiero que vaya al versículo 1 y veamos algunas cosas ahí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Vamos a hablar un poco de María hoy, hermanos, porque María no debemos de obviarla. Es más, yo soy uno de los que respeta mucho a María. Respeto en el sentido de la posición en la que la colocó Dios. Y aquí María nos va a dar buenos ejemplos a nosotros. Muy buenos ejemplos que ojalá hoy que sacamos, hermanos, querramos nosotros aplicarlos a nuestra vida. No voy a exaltar a María porque María tiene un lugar en el corazón de Dios. Es más, María fue una mujer muy privilegiada por Dios. Y eso no lo vamos a obviar. Pero no vamos a hacer de esto una doctrina como lo han hecho los católicos, de cambiar la posición de Jesús y poner a María en primer lugar. Tampoco, no es eso. María, aquí vamos a ver cómo María tiene una posición y cuál es la posición del Señor. Fíjense bien, Jesús, hermano, le costó como hombre seguir al Padre, y es probable que Él nos entienda a nosotros ahora cuando queremos seguir al Padre, porque humanamente el Señor entiende a cada uno de nosotros cuáles son nuestras flaquezas y por qué es que a veces nosotros no tomamos las decisiones que deben de ser las correctas. Pero fíjense bien, hacer la voluntad de Dios es muy importante en la vida de un creyente para poder crecer. Nadie puede crecer a menos que quiera hacer la voluntad del Señor. Y esto es muy importante. Jesús estaba haciendo esa obra, digamos, esa función de hacer la voluntad de Dios con un propósito. Y si usted no lo ha entendido, ese propósito, entonces quiero recordarle por qué usted está hoy aquí, sentado en este lugar. Recuerda, hermano, qué es lo que hizo el Señor. Murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, cuando debíamos de nosotros haber pagado por indignos, por pecadores, por malhechores, por como somos. Pero Cristo pagó el favor nuestro, y ese es hacer la voluntad de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, si a usted le pidieran sacrificar uno de sus hijos, los que son padres, ¿cuántos de ustedes estarían contentos en ofrecer? Quizá ninguno, ¿verdad? Porque esto duele. A veces cuando hablamos de la gracia de Dios, hermano, pensamos de que es tan gratis, y es verdad, es gratis para nosotros, pero para el Señor no fue gratis. Al Señor le costó la sangre de Cristo, y esto es muy importante. Ahora fíjese bien, quiero que vaya al versículo 2. Vamos a ver algunas cosas importantes en el versículo 2. María estaba participando de una boda. Es probable,
que esta boda eran parientes de María. En el pasaje se muestra a María, número 1, sirviendo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el mismo pasaje lo vamos a ver. Número 2, se ve a María teniendo un rol de autoridad dentro del círculo de las bodas, porque ella ordena ciertas cosas. Pero aquí es lo que vamos a aprender nosotros ahora. Fíjense en el versículo 2. Dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Según cuentan los días de Juan, nos ponemos, en este caso, podría ser el séptimo día, aunque algunos usan esto, el séptimo día, a partir de lo que ha acontecido en el llamamiento de los discípulos y lo que sucedió antes, al tercer día después de esto, estamos más o menos en un séptimo día, o un día en una boda. Y fíjese bien, Jesús aceptó la invitación y honró con su presencia este matrimonio. Es más, aquí es donde necesitamos ver, hermanos, Dios honra al matrimonio, y esta iglesia no va a tomar en consideración. Yo siempre he dicho, los que necesitan arreglar esta situación, háganlo, porque Dios es honrado con el matrimonio. Y fíjense bien, él no fue invitado por ser una persona popular. De hecho, conocían a Jesús. Conocían hasta este momento quién era Jesús. Un pequeño grupo de personas sabía quién era. Unos pocos, no muchos. Jesús no era popular. Hermano, cuando hagamos fiesta, no invitemos a los populares, invitemos a los humildes. Me gusta, he aprendido una cosa del hermano Nelson, y lo voy a mencionar. Cuando va a celebrar el cumpleaños de sus hijos, invita a sus vecinos a la hora de reventar la piñata y partir el pastel. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Cuando hagas fiesta, no llames a los que te puedan llevar los buenos regalos. Jesús estaba siendo invitado aquí, siendo pasado por alto. No era por popular, no era porque era un hombre con una posición. Es más, Jesús era lo más humilde posible. Pero fíjense bien, estamos en el principio del Evangelio de Juan. Si nos remontamos hacia atrás, vemos que Jesús fue bautizado por el Bautista. Enseguida se fue al desierto, donde estuvo 40 días. Al volver pasó 2 días llamando a sus primeros discípulos y 3 viajando desde Betania hasta Caná de Galilea. Es decir, más o menos 100 kilómetros había caminado el Señor, 3 días. Jesús no había leído en la sinagoga todavía, no había predicado a la gente, no había hecho ningún milagro, ni echado fuera de nadie ningún demonio. Jesús no era todavía popular aquí, no era popular. Y fíjense, él fue invitado probablemente porque los que se estaban casando eran familiares de María, y por ende probablemente eran familiares de él. Y ya voy a explicar por qué. O por lo menos algunos de los novios, porque no necesariamente era una sola pareja la que estaba casando, a lo mejor eran varios. ¿Y saben cuánto duraba una boda en este contexto, hermano? 7 días, y se alargaban a veces hasta 14 días. Y en medio de todo esto había vino, había comida, había un montón de cosas. Pero bueno, vamos a dejar eso para después. Vemos que Jesús no era una persona huraña, hermano, como a veces somos nosotros. Y cuando digo esto, no era huraña, es que él no tenía miedo a hablar con los pecadores. El legalismo sí extrapola esto, porque muchos no quieren que se mezcle. Bueno,
Nosotros tenemos una vecina ahí que cuando andamos así trajeados nos dice Dios le bendiga, pero cuando yo ando en chore o en caloneta en la cara, ni siquiera me vuelve a ver, hasta la cara voltea y se le nota. Y digo yo, qué barbaridad. Y digo, si Jesús viniera y estuviera, bueno, al hermano hasta el chor le agarran, hermano. ¡Qué barbaridad! El legalista es tan terrible, hermano, que destruye, en vez de acercarse y presentar el evangelio a los pecadores, se aleja. Jesús no era así. Y aquí pueden hablar mucho los ascetistas, los gnósticos, de que es lo contrario. Los gnósticos, los ascetistas enseñan de que Jesús se hizo el Cristo porque estuvo en un tiempo allá aislado, no tuvo relación con el pecado. Y esto es verdad en el sentido que él nunca pecó, pero no es en el sentido de que no tuvo relación con la gente. No le llevaron una prostituta. ¿Por qué lo juzgaron los judíos? Porque comía con los pecadores. ¿Y no se acuerdan ustedes que les dio de altar a 5,000 personas? Hizo un milagro. Entonces, Jesús, hermano, no es huraño. Ahora yo les digo a ustedes, no sea huraño, hermano. No sea huraño con los que están perdidos. Hay que hablar del evangelio. Pero en vez de criticar las acciones de ellos, abramos la boca para hablar del evangelio. Fíjense bien, se nos puede olvidar que Jesús no vivió 3 años. Podemos pasar por alto esto. ¿Cuánto vivió Jesús, hermano? 33 años. Jesús tenía amigos, hermanos. Jesús tenía compañeros de escuela. Jesús tenía vecinos. Sí, Jesús fue conocido desde su niñez. Pero la Biblia da testimonio de quién era verdaderamente Jesús. Entonces, no podemos obviar esto. Nosotros tenemos parientes, vecinos, compañeros de escuela o de escuela, compañeros de trabajo. Entonces, muchos de ellos probablemente no son creyentes. Y no solo por eso nos vamos a alejar de ellos. No. Ya el hermano me contaba ayer que tuvo una oportunidad en una excursión el día viernes de hablar con una pareja que tenía hambre de escucharme la palabra. Y cualquiera puede decir, ¡qué barbaridad! El diácono de la iglesia en una excursión para Cusco. Hermano, veamos una oportunidad. Fíjense que a veces así somos nosotros, ¿verdad? Así somos. Entonces pero hay que tener cuidado porque no lo estoy mandando también a que se vaya a meter a la fiesta. Ya viene la fiesta Julia. Tengan cuidado. A la fiesta con los hermanos Flores no va a ir a predicar el evangelio. O le van a prestar los hermanos Flores el micrófono para que hable el evangelio. No lo van a hacer. Entonces hay que tener cuidado, o sea que hay que hacer un equilibrio en estas cosas. Quiero que vayamos a ver el versículo 3. Miren lo que dice. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Aquí es lo importante que necesitamos ver. No tienen vino. Fíjense bien lo que dice, en otras versiones dice, y habiendo comenzado a faltar el vino. Literalmente dice el griego, así dice. Y habiendo, o sea que entre más iba alargando la fiesta, se iba acabando el vino, se iba acabando a tal punto que se acabó. Pero hay algo importante que quiero mencionar. En el tiempo de Jesús, las parejas que querían casarse tenían que desposarse el uno con el otro por regla general, con mucha antelación. Y aquí recordemos que una fiesta judía o un matrimonio judío hay un ritual dentro de la ley. Había muchas cosas que se debían de hacer. Y dentro de este ritual había utensilios que se utilizaban, algunos para el vino, otros para purificación, lavarse y purificarse, y había otro tipo de instrumentos que utilizaban. Pero no solo eso,
habían siervos, había una persona captadora del vino. Es decir, había un panorama muy interesante ahí que Jesús usa para enseñar una verdad. Y recuerden, ¿en qué contexto estamos aquí en este pasaje de Juan? ¿En el contexto de la ley o en el contexto de la gracia? Contexto de la ley. Aquí estamos en el contexto de la ley. Jesús, ¿por qué decimos que estamos en el contexto de la ley? Jesús no había muerto todavía, no había sido sepultado, ni había sido resucitado. Por lo tanto, los judíos estaban todavía practicando todos los requisitos de la ley. Y esto es muy importante, recuérdenlo, porque fíjense lo que dice aquí. María veía ver un problema. Cuando dice el versículo, y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Quién fue entonces la que intervino? Aquí no es casualidad, hermano. María estaba metida dentro del matrimonio, de las bodas. Sí, probablemente estaba sirviendo. Tenía una conexión con los esposos, los que estaban casando. Pero hay algo importante también que necesitamos ver aquí. Se veía ver un problema. En una boda, hermano, que se acabara el vino, era tan bochornoso. Era como ahora que se acabe la comida los que han sido convidados están con la vergüenza de que no les han dado de comer. O sea, es terrible. Y era perjudicial para los novios aquí en este caso. Es decir, los novios eran, según la ley inclusive, podían ser, ¿cómo se llama? Altercados por la falta de estos instrumentos. El vino era tan necesario en una boda. El vino era tan necesario. Fíjense que aquí no habló de comida. El pasaje, Juan no describe qué tipo de comida, pero sí el vino. Pero hay algo importante, ¿por qué lo hace? Quiero mencionar una cosa. A veces, hermanos, cuando María ve el problema, inmediatamente busca una solución, ¿sí o no? Sí, busca. Fíjense bien, aquí hay algo importante. María veía venir que el vino se había acabado. Veía que el vino que quedaba, los invitados que había, no fue difícil deducir que dentro de poco iba a faltar el vino, porque en esta fiesta, hermano, era invitado todo el pueblo. Eran unas fiestas grandes. Pero fíjense bien, quiero mencionar algo y podemos aplicar esto. ¿Qué hace usted cuando ve venir un problema a su vida? ¿Qué hace, hermano? Aquí hay algo que aprender. Y bien, María María pudo acudir al novio, hermano, a decirle, miren, el vino se está acabando. María pudo acudir a alguna persona que supiera que a lo mejor tenía vino y ir a buscarlo. Sí, pudo haberlo hecho. Pero ¿a quién fue? Y le dijo. Ahora, hay algo importante que necesitamos entender, hermano. Cuando nosotros tenemos dificultades, no busquemos primero la parte humana, busquemos la parte divina. Busquemos al Señor. Yo por eso le preguntaba, cuando tiene problemas, ¿usted a quién busca? Necesitamos buscar al Señor, hermano. Aprendamos. María, fíjense que aunque un poco, yo creo que María en cierta medida tenía conocimiento de quién era el Señor. Bueno, si lo estaba observando, pues el Señor mismo le mostró que ese niño iba a ser el Mesías. Pero todavía, inclusive, María tenía muchos problemas de incredulidad también todavía. Aunque aquí podemos ver que María tenía su mirada puesta en el lugar correcto. Fíjense bien, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Es una afirmación, pero obviamente detrás de un ruego, tanto María como Jesús sabían lo que significaba para los novios.
Para los novios acabarse el vino era terrible. La gente se lo iba a acabar. Entonces, miren lo que dice el versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Quiero explicar esto porque es muy importante. Fíjense que en el griego la expresión no es una ofensa, porque cualquiera puede usar esta expresión para decir miren, y tampoco nosotros no debemos de ser un poco así imprudentes en este sentido. El Señor no estaba diciéndole a María, bueno, ¿y a vos qué te importa? Como en buen salvadoreño podemos decir. Es más, la expresión correcta en el griego es ¿qué a ti y qué a mi mujer? Esto es lo que estaba diciendo. Hay otras versiones que dice ¿quién te mete a ti en esto, mujer? Y en otra dice ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Y en otra dice mujer, ¿por qué me dices esto? Pero en el griego quiere decir ¿qué a ti y a mi mujer? Ahora aquí hay algo importante que necesitamos ver. Antes de nada hay que hacer la siguiente aclaración, que Jesús llama mujer. Era costumbre, cuando estaba en la cruz Cristo, hermanos, ¿recuerdan cómo le dijo a María? ¿He ahí tu hijo? Mujer. En la cultura hebrea, llamar mujer es un asunto de respeto, no es de desprecio. A veces nosotros hemos predicado, cuando hablamos de María, ya ven, Jesús no le dice madre, porque los católicos defienden esto, pero él no está diciendo, porque era normal decirle a alguien con respeto, llamarla mujer, y Jesús estaba haciéndolo aquí. Hermano, Jesús es muy respetuoso, como también nosotros debemos de ser respetuosos cuando hablamos. Vamos a decir esa maitra, o vamos a decir esa vieja. Bueno, que los jóvenes hoy le dicen ruco a este viejo, ruco y cosas así, ¿verdad? Pero no, Jesús está bien ubicado. De hecho, había crecido en el judaísmo, pues, había aprendido, y él sabía el respeto que debía de tener cada quien, y por eso él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero hay algo importante donde quiero enfocarme. El versículo dice: aún no ha venido mi hora. Algunos piensan que aquí está hablando acerca de la muerte y de la resurrección. Algunos piensan que aquí está hablando acerca de los prodigios y milagros que él iba a hacer. Pero ¿recuerdan cuál era el propósito por el cual estaba Jesús ahí? Estaba para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué en otras palabras estaba diciendo el Señor? Aún no ha llegado el momento de hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo importante que necesitamos ver aquí. Fíjense en el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Aquí hay algo importante que necesitamos aprender, hermanos. Fíjense que María primero acude a Jesús antes que buscar otras alternativas. Y eso necesitamos aprender. Necesitamos buscar al Señor antes que cualquier alternativa. Si no, miren el pueblo de Israel, en cuán grandes problemas estuvo en todos los tiempos por haber buscado a otros pueblos paganos, a otras alternativas y no al Señor. Aprendamos, los creyentes debemos de buscar al Señor primero. Segundo, en el versículo 5, fíjense que María a lo mejor iba, aquí tenemos una necesidad, se acabó el vino, se van a acabar a los novios, Jesús, haz algo. Pero Jesús le dice: todavía no es mi hora, todavía no es el momento de hacer la voluntad de Dios. Y miren lo que dice el versículo. ¿Y qué dice María? Hacer todo. Ahora, ¿qué les muestra esta expresión, hermano? Le contestó Jesús, miren la respuesta de Jesús: todavía no es la hora de hacer la voluntad de mi Padre.
Pero ¿qué le contestó María? ¿Qué le dijo María a los siervos? Hagan lo que Él. Aquí hay una muestra de humildad de parte de María. Y aquí es donde muchos se despillan en poner a María en primer lugar, en vez de Cristo tener el primer lugar. Ayer veíamos cómo la Iglesia Católica corona a María en el capítulo 12 de Apocalipsis. Pone a María, le hace una vestimenta, le ponen una corona y un montón de cosas pensando de que habla de ella. Y la reina, y despojan a Cristo, que es el Redentor. Y miren la actitud de María aquí. ¿Cuál es la actitud de María, hermano? De sumisión, de humildad, de respeto, pero también de fe, de confianza. Si usted logra ver dentro de este espacio, hermanos, cuando María le dice, cuando le fue primero a decirle, fíjense lo que le dijo, el vino se acabó, María iba a pedirle algo, pero después cuando entendió lo que Jesús le dijo María, hagan lo que Él les diga. Ahora, no les digo, de hecho, ¿sabía María en qué momento iba a suceder esto, hermano? ¿Sabía María? ¿Sabía María María sabía que iba a haber una respuesta, pero no sabía en qué momento lo iba a hacer? Es más, Jesús le había dicho, no es el momento todavía. Pero Jesús igual, hermano, aquí hay algo que necesitamos aprender. Esta cosa se va y se viene. Bueno, hay algo que necesitamos aprender aquí. Cuando nosotros, hermanos, estamos haciendo una petición al Señor, necesitamos esperar. Porque no va a ser en el tiempo nuestro, sino en el tiempo del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando un favor del Señor. Pero hermano, espérelo. No deje de esperar, yo lo animo. Espérelo, el Señor lo va a hacer. Tenga confianza en el Señor. Váyase como María se fue. Les digo, hagan lo que Él les diga, pero María se fue. Se fue a descansar. Se fue a esperar. Y déjenme decirle, yo voy a quitarle unos 5 o 10 minutos más, hermano, porque quiero terminar este punto. Es muy importante. Fíjense bien. A veces nosotros en la angustia, en la desesperación, en los problemas, nos desesperamos tanto que no queremos esperar. Y cuando no recibimos del Señor la respuesta, el Señor dice, espera todavía, aún no es mi tiempo. Pero yo te voy a responder, hermano, ¿el Señor responde o no responde? Amén. El viernes escuchamos testimonio en el culto de oración, ustedes se lo pierden. No vienen a gozarse, no vienen a disfrutar de esto porque no quieren. Pero nos gozábamos en la sanidad de nuestra hermana Elisa. Hermano, hay sanidad. Dios tiene poder. El problema es que nosotros no queremos esperar. No queremos esperar. Y es que esperar cuesta, hermano. La hermana Celina hoy está a lo mejor postrada en una cama. Necesitamos orar por ella. El hermano lo decía. Cuando salgamos de aquí, hay muchas cosas que necesitamos aprender de este pasaje que necesitamos cambiar. La actitud de María, hermano, es una actitud correcta ante el Señor. Esa es la actitud que nosotros necesitamos tener también. Es la actitud de fe que debe de moverse en la iglesia. Es la actitud de oración que debe de mover a la iglesia. Una iglesia que no ora, hermano. Una iglesia fracasada. Si el Señor no nos ha destruido hoy, no es porque estas chuladas vengan a orar por ustedes, hermano. No es por eso, sino porque Él tiene misericordia todavía. Pero hay mucha gente intercediendo por cada uno de nosotros. Esta semana yo tuve un accidente que era para matarme, pero la moto ahí está intacta, solo se reventó el tubo. Y gloria a Dios por ello, hermano. Y cualquiera puede decir, pasar por alto, ¡ay, que quitó un cáncer al Señor! Pero estas cosas son las cosas que hace el Señor. Gloria a Dios, hermano. Ahora, hay algo importante que necesitamos ver aquí. Quiero ir más rápido en estos versículos. Fíjense bien. Versículo 6.
Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Fíjese bien, las tinajas que se usaban para vino eran unas, pero el Señor usó unas tinajas de piedra que eran usadas para la purificación. Ahí solo echaban agua, eran de piedra. Quiero explicar algo importante aquí, hermano, porque los judíos usaban estas tinajas para purificarse externamente, según la ley. Es decir, venían, agarraban agua y se limpiaban sus manos, y inclusive eran las mismas que usaban para sacar agua y lavar los pies cuando habían caminado largo trecho, iban todos polvosos, empolvados. Y esto implicaba entrar a un aposento, a un lugar, quitarse la suciedad que llevaban y purificarse. Pero esta purificación, hermano, ¿era interna o externa? Externa. Y el Señor usa estas tinajas de piedra que solo eran útiles para echar agua, para dar una lección. Y aquí, en este pasaje, voy a terminar. Fíjense bien, en el versículo 6 dice, y estaba ahí 6 tinajas de piedra. Las 6 tinajas de piedra, hermano, eran grandes. Y por eso les dije yo, María se fue y esperó, porque había un trabajo que hacer ahora para los siervos. Fíjense que lo que sucedió aquí, en el versículo 4, las tinajas eran más o menos, agarraban un tanto como de 100, de 100, dice aquí 3 cántaros, y cada cántaro agarra más o menos 40 litros, haga la cuenta, 6 por 4, 24, eran 240, o sea, era cantidad grande de agua que había ahí. Y mover estas tinajas era muy, muy difícil hacerlo. Pero el Señor, hermanos, tiene todas las cosas en control. Y esto es muy importante entenderlo aquí. Fíjense que miren lo que dice el versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron, ¿hasta dónde? Aquí es muy importante, porque cualquiera puede decir: no, es que ahí hicieron una mezcla. ¿Había un espacio para echarle? No. ¿Había espacio para hacer una mezcla entre el agua y el vino? No había. ¿Y de qué dice el pasaje que la llenaron? Y la llenaron hasta el tope. Muy importante. Versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Ahora hay otra actitud importante de otro grupo de personas aquí. Hermano, ¿los siervos debían de obedecer a Jesús? ¿Debían de hacerlo? Sí. ¿Había alguien que había ordenado hacer lo que Jesús les dijera? Sí. ¿Ven la función de María en la boda, hermano? María tenía una función de autoridad inclusive ahí. Ahora, fíjense bien, pero no es tan importante eso en este sentido. Llenar la tinaja y llevarla al maestresala. Llenar la tinaja no era cosa de un momento, hermano. Nosotros podemos pensar ahora qué fácil es poner una manguera, encender la bomba del pozo y llenar la tinaja. Era rápido para nosotros, pero para ellos, ¿qué significaba aquí? Trabajo. Probablemente el pozo que había más cercano estaba a algunos metros de ahí. Tenían que cargar el agua, tenían que hacer muchas cosas. Y aquí está el principio importante que necesitamos aprender. Como discípulo, hermano, el trabajo arduo de un creyente no es fácil. Hay trabajo que hacer. Hay mucho que hacer. Las cosas no son fáciles.
¿Quién dijo que en el cristianismo las cosas eran fáciles como las venden algunos por ahí? No. Yo les dije, en el cristianismo va a haber sufrimiento, va a haber dolor, van a haber pruebas, van a haber enfermedades, van a haber, pero en medio de todo esto va a haber crecimiento, que es lo que el Señor quiere. Y recuerden, quiero terminar, hermanos, porque ya el tiempo se me avanzó. Solo quiero que vean el punto que quiero mostrar aquí. La lección importante aquí es que como principio de señales, el Señor quiso mostrar una verdad a los judíos. De hecho, la mayoría eran judíos, pero mostrarles sobre todo a sus discípulos quién era Él. Versículo 9. Miren lo que dice. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y aquí está el asunto. ¿Cuál era el propósito de Jesús hacer este milagro? No era embriagar, como muchos altercan contra Jesús, decir: ¿cómo es posible que Jesús haya hecho buen vino para que se siguiera emborrachando? No necesariamente. En el Antiguo Testamento había varias clases de vino, algunos fermentados, otros no. Aquí no lo dice porque no es lo importante. Lo importante es el asunto de por qué Jesús estaba haciéndolo. Fíjense bien. Fíjense, quiero recordarles lo de las tinajas. Las tinajas eran usadas en la ley. ¿Para qué? Para purificar. Jesús usa esta tinaja para enseñar una verdad importante aquí. El vino, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene una connotación importante. Jesús quiso mostrar algo. Hermanos, la purificación de los creyentes no es externa, sino interna. ¿Por qué Jesús hizo lo bueno? Dejó lo bueno para después. ¿Por qué el maestresala fue al esposo y le dijo: bueno, en la fiesta es normal que el buen vino se reparta primero y luego el que no sirve? ¿Y aquí por qué has dejado el mejor? Hermano, porque de hecho Jesús quería poner un punto enfático entre la ley y la gracia. Y aquí hay un punto importante. ¿Qué es mejor, hermano? ¿La ley o la gracia? Los judíos podían purificarse externamente con lavándose las manos y todo esto, pero hermano, desde el interior Jesús quería mostrar que es la purificación mejor. Y por eso es que Pablo dijo: ser llenos del Espíritu Santo, tengan comunión los unos con los otros, tengan el poder del Espíritu Santo. ¿No es mejor eso, hermano? Es mejor. Por eso Jesús quería mostrar una verdad. Él quería decirle: yo he venido a cambiar estas cosas ahora. Aquí, y ¿saben en qué resultó esto? En varias cosas. ¿Quiénes creyeron en el Señor, hermano? Fíjense, aquí hay un punto importante. Jesús le dijo a Felipe y a Natanael: venga, síganme. ¿Habían creído esto en el Señor? Todavía no. Estaban confiando todavía en la ley. Pero ¿qué pasó aquí? Creyeron. Hermano, esto es la importancia de lo que Jesús no estaba en una boda solo de paso o solo por participar. Estaba para que los que estaban ahí creyeran. ¡Qué importante! Hermano, el propósito fundamental de estar y de participar en una fiesta debe de ser que otros vean lo que Cristo ha hecho en nosotros, que oigan lo que Él ha hecho en nosotros, que reconozcan al Mesías como el Salvador. Un día de esto, en torno a la celebración del Día del Maestro, nos convocaron a un foro ahí a Guatajiagua.
Y en ese foro invitaron a una pastora de Guataguao y empezó a predicar 10 minutos. A mí me dio, pero miren lo que el Señor hace. Yo casi soy apático a participar en estas cosas. Es más, ese día, ellos saben que soy maestro de música y ya llegando ahí, usted va a cantar el himno al maestro. Y ya lo tenían agendado, le habían dado a todos una agenda. Y dije, a mí no me gusta participar en estas cosas. Y yo me fui a sentar allá atrás. Cuando la pastora, con esto voy a terminar, cuando la pastora estaba predicando, puso Efesios capítulo 4, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la pastora dijo, compañeros, a nosotros no nos ha constituido maestros, ningún gobierno, ni nadie. Nos ha constituido el Señor maestro. Y viene un hermano que el hermano Jorge lo conoce, se congregaba en la Asamblea de Dios y hoy se fue a vivir a San Miguel. Me dice, está desubicada. Claro que está desubicada. Porque él no ha constituido maestros seculares, ha constituido maestros que enseñen la palabra del Señor. Y cuando estábamos ahí, explíquenme eso, dijo alguien que estaba por ahí. ¿Cómo es eso? ¿Está equivocada ella? Claro que está equivocada, le digo. Y empezamos a hablar de estas cosas y obviamos la conferencia que había y empezamos a hablar del Evangelio. Y este hombre creyó en el Señor. Entonces, a veces uno, hermano, piensa que va a participar de algunas cosas, pero a veces Dios le abre los propósitos por los cuales estar ahí. Y yo soy uno que casi no pierdo tiempo. Siempre que tengo oportunidad, hablo del Señor. Siempre. Y a lo mejor no salgo a predicar el Evangelio casa por casa y cuando me toque lo voy a hacer. Pero hermano, siempre hay una oportunidad para hablar de las maravillas que el Señor hace. Él no dijo, voy a hacer esta agua en vino solo por hacerlo. No, Él quería enseñar. La ley purifica desde lo externo, pero yo desde el interior lo voy a hacer. Y por eso ha dejado el Espíritu Santo, hermano. Los cambios en los creyentes son desde lo interior hacia afuera, no son de afuera para adentro. Ya decía el hermano Jorge, no nos vamos a poner a saltar y a brincar. Mucha gente se emociona para la predicación y hasta la baba me sale. Y esto es así. Hay lugares donde yo he ido y noto estas cosas. No, hermano, la verdadera adoración al Señor viene del interior, viene del Espíritu Santo, no de lo que nosotros vemos. Por eso, hermano, los cambios de la iglesia se van a ver cuando cada uno de nosotros queramos cambiar. ¿Quiénes cambiaron aquí? Bueno, María probablemente aprendió, los ciegos sabían lo que Jesús había hecho, sí. El esposo se dio cuenta probablemente, pero lo más importante que al Señor le interesaba eran sus discípulos, porque estaba preparándolos para una tarea. Hermano, lo mismo está haciendo el Señor con nosotros. O si estamos aquí solo para pasar el tiempo, no tiene sentido. El Señor quiere que empecemos a cambiar desde nuestro interior. Entonces, en otras palabras, nosotros no podemos cambiar a nadie. Es el Señor quien lo va a hacer. Pero necesitamos dejar que Él lo haga. Nosotros podemos ver creyentes rebeldes, todos amargados allá donde sea. Hermano, oremos por ellos. Tengamos tiempo, un refrigerio espiritual con el Señor para pedir, para que el Señor empiece a cambiar todos estos corazones que se han endurecido, que están duros y no quieren ser dóciles al Señor. Pero Él es el que lo va a hacer. Nosotros solo podemos ser instrumentos de oración, de servir y exhortar, de enseñar la palabra y nada más. Pero el que tenga oídos, hermano, oiga y aplique la verdad a su vida. Hay muchas cosas que podríamos hablar aquí, pero es muy importante. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar nosotros, pero no va a ser posible
cuando apartemos al Señor de nuestra vida. ¿Y cuándo lo apartamos? Cuando contristamos al Espíritu Santo. Cuando hacemos la vida carnal en vez de ser espirituales. Cuando no queremos tener comunión con el Señor. Entonces es que suceden estas cosas. Y vemos cómo los creyentes se mueven de una manera que no debe de ser. Entonces, hermanos, aquí hay mucho que aprender. El que sigue va a enseñar muchas cosas, pero quiero solo leer el versículo 11, que es el final, y dice: este principio de señales hizo Jesús. Es muy importante porque este fue el primer milagro que hizo el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que creyeran. Hermanos, crean que el Señor es el Todopoderoso. Amén. Crean que el Señor puede cambiar cualquier cosa hoy. Hoy puede irse usted, si está enfermo, con un milagro, si usted lo puede creer. Todo es posible para el que lo puede creer. Amén, hermano. Oremos. Padre, queremos darle gracias, mi Señor, por su palabra. Sabemos que tiene tanta misericordia, Señor, para con nosotros.